Ahora bien, ustedes deben saber de que eh, a Jehová nuestro Dios lo han representado en muchas series, pero siempre lo ponen como un villano. Eso es válido. Yo solamente les voy a explicar por qué ellos se lo ponen así. Porque el nombre le pertenece a Dios. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es el alto evolucionador. Jehová nuestro Dios es el alto evolucionador. Si tú te miras la película de Guardián de la Galaxia, el volumen 3, tú le vas a coger fastidio a este personaje. Porque hasta yo le cogí fastidio a este personaje. Pero este personaje es una representación de Dios. Sino que lo están presentando de una forma de un villano cruel. Cuando en la realidad nosotros no vemos eso. Nosotros no vemos de que Dios permita de que el hombre empiece a mezclar animales. No, sino que vemos de que los animales están en una, ¿qué? En una armonía y viven tranquilamente. Y Dios les hizo una casa. Dios les hizo una casa, pero Él lo hizo a través de la evolución. Y eso lo vamos a explicar en un momento. ¿Por qué? Porque Jesús también es un alto evolucionador. Es el que ayuda a que los humanos evolucionen. Dios nos dio una imagen perfecta. Lo que evoluciona dentro de nosotros es ¿qué? Nuestra conciencia. Y Él lo hace a través de ¿qué? De un proceso alquímico. ¿Por qué? Porque Melquisedec es el Hermes Trismegisto, es el 3 veces grande, conocedor de todos los secretos de la humanidad. Melquisedec enseña a todos, pero no todos lo conocen. Melquisedec es el que ve a todos, pero no todos lo ven. Melquisedec conoce a todos, pero no todos lo conocen. Es realidad. Melquisedec es el mismo Jesús. Él es su nombre sacerdotal. Jesús conoce a todos, pero no todos lo conocen a él. Jesús los ve a todos, pero no todos lo ven a él. Jesús sabe todo y él es el gran maestro. Él es el que le enseña a todos. Cualquier persona que aparezca diciendo, no, es que yo soy el mejor matemático del mundo. Y le dicen, venga, pero tú cómo aprendiste? Dice, no, es que una voz dentro de mí me dictaba cómo resolver las operaciones matemáticas. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús te susurra las respuestas. Jesús te ayuda a ser el mejor pintor. Te mueve el talento. Un ejemplo, que tú te quedes sin brazos. Jesús te mueve el talento a tus pies para que tú pintes con tus pies. Es realidad. Jesús es el que hace eso. ¿Por qué? Porque Él está en el corazón. Entonces, cuando tú pierdes tus dos manos, Él está en el corazón. Entonces, Él mira que la persona necesita ¿qué? Comer, tiene sus necesidades. Entonces, lo que hace es mover el talento de las manos a los pies y te hace el mejor pintor. Jesús hace eso. Él ve todo y Él sabe todo. Cualquier don que tú tengas, Dios te lo dio. Cualquier don. Y Él es Jesús. Y Él está en tu interior. Tú dices, no, es que yo me gano la vida tocando el violín. Yo soy el mejor. ¿Quién te dio el don? Tú lo escogiste, tú dije, ¿voy a coger este don? No. ¿Voy a ir con el violín o me voy con el piano? Voy a coger el violín. ¿Tú escogiste eso? No. Jesús te lo activó, te lo dio para que te ganes la vida. Es realidad. Él es el dador de todo. Es realidad. Miren esto. Él es el dador de todo, pero las personas no le agradecen. No le agradecen, es realidad. Él es el dador de todo. Él conoce a todos. Jesús conoce a todos. Melquisedec conoce a todos. Él nos mira a todos, pero no todos lo vemos a él. Es realidad. Y él es conocido como el alto evolucionador. Por eso este personaje en la serie tiene una niña que es muy importante para él, que es Israel, que es su hija. Pero recordemos que los israelitas no aman a Jesús, no toleran a Melquisedec, no lo toleran, no lo toleran. Se les habla a Melquisedec y no lo toleran, le tienen miedo. Y lo presentan siempre como un villano. Y eso es lamentable. Pero en la serie nos dicen un par de verdades. El alto evolucionador es el mismo Jehová nuestro Dios que creó el mundo. Y él creó también a Adam Warlock y su raza. Pero lo que ocurre aquí es que Jesús es cada variante que muestran en la serie. Él es esta, ¿por qué? Porque Dios se te presenta así. También se te presenta así, también se te presenta así, se presenta así y así. Y el protagonista viene siendo la persona que tuvo esa historia. ¿Por qué? Porque la persona que escribió esa película en algún lado vio o escuchó algo. Esa realidad, esa inspiración salió de algún lado. Y Jesús lo estaba ayudando, sino que Jesús lo que hace es dividirse, se divide y te empieza a ayudar.
pero Él es la sumatoria de todas esas conciencias. Es realidad, es realidad. Él es la sumatoria de todas esas conciencias. Es realidad, porque Jesús es uno. Entonces, vamos a equilibrar el término de alto evolucionador con la Biblia. Presten atención. Yo invito a los pastores del Movimiento Misionero Mundial, los de la Pentecostés, a los ancianos de los Testigos de Jehová, a los Illuminati, los Rosacruces, a los sacerdotes, a que presten atención a esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene una multitud de poderes inimaginables y Él utiliza muchas variaciones. Es decir, a la hora de Él crear, Él es creativo y Él utiliza diferentes métodos. A la hora de Él hacer a los animales, nosotros podemos evidenciar en el texto de que hay una evolución, pero no con el humano. Presten atención. Presten atención. Vamos a leer. ¿Por qué Jehová nuestro Dios tiene el título de alto evolucionador? Lo mismo con Jesús. Porque ellos han creado a muchos seres en todo el universo. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículos del 20 al 21, diciendo, y dijo Dios dijo, con la palabra, envió una orden. Por eso nosotros debemos entender de que los que estaban antes en la tierra prometida eran los cananeos. Y ellos tenían un lenguaje que es mucho más antiguo que el hebreo. Y con ese lenguaje fue que se creó el universo. Y se llamaba que el cuneiforme. Y el cuneiforme viene de cuni. ¿Y viene de qué? De la cuna del lenguaje. Cuneiforme, la cuna del lenguaje o la cuna de las formas. De las formas. Cuneiforme, y ese lenguaje que poseía los cananeos. Y los cananeos tenían el lenguaje de la creación. Por eso ustedes deben entender de que Jehová nuestro Dios, Él es un can. Y eso es lo que Dios le dice a Israel. Eso es lo que Dios le dice a Israel. Israel no ha podido entenderlo. Le dice, Israel, yo no soy del sacerdocio arónico, sino que yo soy de los que estaban antes en la tierra, de los cananeos. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec lo tienen quienes, los cananeos, los que estaban antes en la tierra prometida, antes que Israel llegara. Y Dios pertenece a ellos, por eso él es un varón negro. Y él tenía el lenguaje de los cananeos, del cuneiforme, para crear la tierra. Y el cuneiforme son como unas flechas, son unas flechas que se clavan en la tierra y empiezan a producir los animales. El cuneiforme son como flechas que se clavan. Entonces, cuando Dios habla, lanza como una flecha. Y esa flecha lleva la información de producir. Y la tierra obedece, produzca. Por eso el cuneiforme es tan importante. Si tú averiguas, el cuneiforme es mucho más antiguo que el hebreo. Porque el hebreo aparece casi a la mitad de la historia de la humanidad. ¿Cómo un hebreo va a poder decir es que el hebreo es el lenguaje de la creación? Eso no tendría sentido. Eso no tendría sentido, hay que aceptarlo. Y eso es lo que no les gusta a los judíos, porque los judíos luego fueron los que tomaron el poder y no les gusta nada de los cananeos y nada de la verdad, no les gusta la verdad. Pero Dios utilizó fue el cuneiforme para crear. Y eso son como unas lanzas. Cuando Dios habla, se envían como unas lanzas, ¡buf!, y caen en la tierra. Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Dios envió esa lanza y cayó en el agua. ¡Buf! Dios estaba ahí en el cielo, observando cómo los animales salían del agua rápidamente y empezaban a evolucionar, porque la palabra de Dios tiene vida y empieza a envolver el tejido del animal, hasta que Dios dice, deténganse, ya, quedó el animal perfecto. ¿Cuánto tiempo se demoró? Segundos, minutos en aparecer. Se le llama que el alto evolucionador. No es que se demoró un tiempo en aparecer los animales, como dice Darwin, este investigador, no, sino que fue el momento. Simplemente Dios dijo, la palabra cayó y empezó a envolverse y generó todos los animales que él ya había pensado en la palabra. En la palabra. Él simplemente pensó todos los animales que quería crear, los pensó, luego mandó la palabra, cayó en la tierra y la tierra obedeció. Por aquí lo dice, y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Empezaron a salir del agua. Y aves que vuelen sobre la tierra.
en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Mira lo que dice, el agua las produjo. Entonces, del agua empezaron a salir los animales. Del agua empezaron a salir, ¿por qué? Porque ellos lo produjeron. Como cuando tú produces un bebé, el agua está ahí y el bebé sale. Lo mismo ocurre con los animales. Pero, ¿ahora qué dice? Según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora bien, ustedes deben entender una cosa, de que lo que hizo con los animales no lo hace con los humanos. Con el humano, él toma barro y lo hace con las manos. ¿Por qué? Porque es el reflejo de Dios, es el humano y le da un trato especial formándolo con las manos, tanto que lo sostiene en sus brazos y ¿qué hace? Emana aliento a él y lo hace despertar como un hijo. Entonces vemos de que Dios utiliza ¿qué? La evolución, se le llama una evolución controlada con los animales, pero con el hombre lo forma con sus manos. Cuando lean el texto lo pueden leer de una forma detenida. Entonces hay una separación entre ¿qué? Entre los animales y Adán. Con los animales utiliza una evolución controlada y con el Adán lo crea con sus manos. ¿Por qué? Porque el humano viene siendo especial más que los animales. Es realidad, es realidad. Y por eso Jehová nuestro Dios es conocido como el alto evolucionador. Jesús también tiene ese título. El problema es cómo lo presentan. Yo no les voy a mentir, yo miré la serie, la película, y no me gustó el personaje. Pero Jehová me dijo, ese es una representación de mí, sino que ellos lo pusieron como un villano. Cuando nosotros vemos de que los animales están creados con armonía, y Dios no encierra a ningún animal, o sí, sino que Dios los dejó libre. El que encierra al animal y es un villano es el humano. El humano los encierra que en zoológicos, y los utiliza para qué? Para hacer experimentos. ¿El creador hace eso? ¿Le dijo a Adán, haz eso con los animales? No, no. Entonces, a Dios lo presenta como un villano y al humano, que es el protagonista, lo presenta como el liberador. Cuando ninguno de los humanos ha empezado a decir, venga, saquemos a los animales de los zoológicos y pongámoslos en su vía, en su ámbito natural. ¿Cuándo han dicho eso? No, pero claro, a Dios sí lo presentan como un villano, como el peor de todos. Esa es la verdad, porque este personaje a mí me dio fastidio. Pero Dios me dijo, me explicó, mira, el alto evolucionador soy yo, porque yo creé a los animales de tal forma. Y me dijo, lee. Yo fui y leí y dije, Dios, tienes razón. Es realidad. Y por eso yo se lo estoy explicando a ustedes. Es realidad. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que la vida es como un juego para Dios. Es realidad, es como un juego para Dios. Y Él viene a vivir cada vez que Él quiere. Jesús está en su trono y Él dice, voy a vivir. Entonces Dios emana y se posa sobre el hombre y luego el hombre tiene relaciones con su esposa y nace un bebé. Lo que esa persona no sabe es que dentro de ese niño puede estar Jesús y él viene a vivir con su vida normal. Pero esa persona tiene una historia diferente y luego esa historia reaparece. ¿Y por qué apareció? Porque ahí estaba Jesús. Y eso es lo que ocurre con la historia de Saka Zulu. Ustedes deben saber de que Saka es un nombre muy utilizado por Jesús, muy utilizado. Y Zulu significa el pueblo del cielo, del cielo. Y este es una variante de Jesús, porque como les dije, Jesús viene a vivir cada vez que Él quiere. Cada vez que Él quiere. Y cada persona que se ha sobresalido en el mundo es porque es Jesús. Pero siempre hay uno que tiene más conciencia que Él. Y esa persona tiene que enseñarle cómo debe vivir. Es realidad, es realidad. Entonces, recordemos que siempre hay una variante que es la más consciente, que es la que está en el cielo. Pero Él viene y vive cada vez que Él quiere. Solamente Él puede reencarnar. Nosotros no lo podemos hacer. Solamente Él lo puede hacer. Y Él elige también quién, en llegado caso, pudiera hacerlo. Que tenga vida eterna, pero eso es más adelante. Entonces, Shaka de Sulut es una historia muy conocida y Él es una representación de Jesús, de Melquisedec. Es una variante. Jesús también es conocido como el domador de las bestias, el dominador. Es realidad. Ese es su nombre porque él tiene muchísimos nombres y muchísimos títulos. Jesús tiene muchísimos títulos y muchos nombres. Se le conoce como el bendito,
el Hijo del Altísimo, se le conoce como Melquisedec, como Jesús, el alto evolucionador, el que conoce a todos, pero no todos lo conocen, el que ve a todos, pero no todos lo ven a él, se le conoce como el incógnito, tiene muchísimos nombres, el conquistador, gobernador, tiene muchos nombres y muchos títulos. Todos los títulos que pueden haber en el mundo los tiene Jesús. Los tiene Jesús. Esa realidad. ¿Por qué? Porque Él es el mejor científico. Él creó todo. Él sabe todo. Él es el que le enseña a los humanos. Él es el mejor matemático, el mejor programador. Él programó el mundo. Esa realidad. Y Él también es presentado en esta serie. Él, muchas veces, Jesús se presenta con muchas formas. Él también es el que tiene muchas formas. Y él se presenta muchas veces como un dragón negro. Y el dragón blanco, que viene siendo la Kundalini. Él es la Kundalini. Él es la parte oscura y él es la parte blanca. Él es la Kundalini. Es realidad. Es realidad. Incluso en esta serie también es presentado Jesús. Jesús es el mismo Wolverine. Es el mismo Wolverine. Por eso, Jesús cuando se deja crecer el cabello parece como un lobo o parece un león. El león de la tribu de Judá. Pero ustedes deben entender de que todas las personas que han hecho el nazareato, todas las personas que son masones, los Illuminati, los Rosacruces, saben de que él siempre les dice, presenten como una mujer con el cabello blanco o un varón con el cabello blanco. ¿Por qué? Porque Jesús se le puede presentar con muchas formas. Puede ser con un varón, un varón negro con el cabello blanco o una mujer negra con el cabello blanco. ¿Por qué? Porque se presenta con todas las formas. Es para que el hombre entienda de que él tiene todas las formas, como no las tiene. Él es el sin forma y con todas las formas. Él tiene todo. Él sabe todo. Entonces, Wolverine es una representación de él. Y también este que aparece y desaparece. ¿Por qué? Porque Jesús conoce a todos los demonios y todos los demonios conocen a Jesús. Si los demonios no conocen a Jesús, si tú le dirías a un demonio, en el nombre de Jesús, te reprendo, el demonio te va a decir, ¿y quién es Jesús? Eso no pasa. Los demonios saben quién es Jesús. ¿Por qué? Porque todas las cosas están sujetas a Jesús. Y los demonios le tienen temor a Jesús porque Jesús tiene mucha autoridad y da mucho temor. Es realidad. Y Jesús es también Mystic. Mystic, que es la que se transforma en varios seres. Es el mismo Jesús, es el mismo Melquisedec. Es realidad. Él es todos los personajes, pero él te dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Al final, él es uno. Él se presenta como muchos, pero al final, él es uno. Es realidad. Y es para ayudarte a abrir la conciencia. Te ayuda él a abrir la conciencia. Es realidad. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo del 15 al 16, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros, de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra. Entonces Jehová cuando habla, él se presenta como el de muchas formas. Pero entonces para que la persona no se estanque espiritualmente, él le dice, no hagas formas, porque yo me voy a presentar a ti con muchas formas, femeninas y masculinas, para que tú puedas trascender y ampliar la mente. Ampliar la mente, eso te va a ayudar para ampliar la mente y por eso Dios se presenta sin forma. Pero él que es originalmente, él es un varón, un hombre de cabello, él es un varón negro de cabello blanco. Esa es su forma original, pero él se le presenta a las personas de muchas formas para ayudarlos a que a trascender, de que su conciencia se amplíe y se aumenten sus posibilidades, que él pueda mezclar y crear nuevas variantes. Es realidad. Entonces Dios les dice, no hagan escultura, porque en el momento que tú haces una escultura y te postras ante la escultura, dañaste tu proceso alquímico, lo dañaste. Dios sigue trabajando en ti, pero todo lo que tú haces, lo haces mal. Porque lo he visto con muchos masones, muchos Illuminati, muchos Rosacruces que hacen dinero
pero no entienden por qué hacen lo que hacen. Y es porque su nivel de conciencia quedó muy bajo. Esa es la realidad. Otra cosa que no deben hacer es profanar el templo. El profanar el templo que es el cuerpo. No dejar de que una persona los penetre. Esa es la realidad. A menos de que sea para romper al hombre. Romper al hombre es cuando lo hace su propia esposa. Pero si lo hace otro hombre, aparte de él, profana su templo. Profana su templo. Eso lo van a entender cuando lleguen a un nivel de conciencia más alto. Porque todo eso les va a servir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Les va a servir. Porque todo es un proceso alquímico y es mental. Pero muchas personas, ¿qué hacen? Lo vuelven externo. Y cuando lo vuelven externo, todo se manifiesta. Todo cae en la materia. Esa es la realidad. Y dañan el proceso. Ahora bien, los antiguos querían hablar sobre Jesús, pero había un problema, y era la Torre de Babel. Nimrod es conocido porque él construyó la Torre de Babel. Y la Torre de Babel fue construida con una intención de matar a Dios. Con esa intención fue que se construyó la Torre de Babel. Matar a Dios. Entonces Dios, viendo la obra del hombre, dijo: descendamos y confundamos sus lenguas. Ahí teníamos un lenguaje. Todos hablaban el mismo lenguaje. Blancos, negros, indios, todos leían mesopotámico, todos, los egipcios, todos hablaban un mismo lenguaje. ¿Dios qué hizo? Miren, cada uno va a hablar un lenguaje diferente. Y ahí fue donde se fragmentó el Cristo. ¿Por qué? La humanidad era una y todos estamos esperando a un prometido, el prometido del Génesis, lo estábamos esperando. Pero como se crearon varios idiomas, todos querían decir Cristo, todos. Entonces lo que ocurrió es que empezaron a aparecer diferentes nombres para Cristo. Unos le llamaban Jesús, bueno, el prometido, y otros lo llamaban Melquisedec, lo llamaban de diferentes formas. Entonces, cuando se dividió el idioma, también se dividió Cristo y todos estaban esperando un Cristo diferente, pero todos están apuntando a uno, a uno. Entonces, al principio era uno, se dividió en muchos y luego vuelve y todos deben entender de que todos están hablando de un mismo Mesías, sino que el idioma estaba dividido. Ahora, ¿qué ocurre? Los griegos en su idioma dicen Zeus, pero Zeus es el mismo Jesús, es el mismo Melquisedec, es el mismo Jehová. Si ustedes leen Daniel 10, Daniel describe a Jesús y dice que él tiene un relámpago en su rostro. Jesús es el portador del relámpago. Él tiene un relámpago en su rostro. Y Zeus, si tú escribes Jesús, es lo mismo, similar a escribir Zeus. Es lo mismo. ¿Por qué? Aquí ponemos Zeus o Zeus. Jesús es lo mismo. ¿Por qué? Porque los griegos quieren representar a Jesús, sino que ellos en su lenguaje dicen es Zeus, pero están diciendo es Jesús. Y Prometeo también es una variante de Jesús. Entonces lo que empezó a aparecer fueron variantes de él, pero todos estamos hablando del mismo. El Prometeo, el prometido del Génesis, es Jesús. Él es el prometido y él es el que trae el fuego sagrado. El fuego sagrado es el sexo, porque a través del sexo el hombre puede volver a crear todas las cosas. El sexo es sagrado cuando está en el matrimonio. Tú vuelves y creas otro universo, otro templo. El fuego sagrado que lo trae Jesús. Es realidad. Por eso él es el prometido, el Prometeo. Jesús es el mismo. Es el mismo. Los nórdicos hablan de Odín. Odín es Jehová, que él es el ojo que todo lo ve. Y él tiene un hijo que se llama Thor. Si nosotros leemos los evangelios, Jesús tenía el poder de calmar las tormentas y de caminar en el agua. Porque Jesús es Thor. Pero en el hebreo no se dice Thor, sino que se dice un Boanerges.
Mateo capítulo 3, versículo 16 al 18 dice, a Simeón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes son hijos del trueno. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo Thor, sino que en hebreo se dice Boanerges, es lo mismo. Y Jehová es el ojo que todo lo ve. Es la realidad, es lo mismo. Los egipcios les ocurre lo mismo. Jehová es Horus, y Jesús es Osiris, es lo mismo. Por eso si tú escribes Isis, Jesús, es lo mismo, suena igual, sino que cada uno, los egipcios también tenían su forma de expresarse a ellos dos, pero toda la mitología, todas las historias que tenemos sobre leyendas apuntan a ellos dos, sino que lo hacen de una forma codificada. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel era el lenguaje y se dividió en varios, pero cuando todo se reúne en uno, todo es uno. Jehová y Jesús, ellos dos. Esa es la realidad, padre e hijo. Lo mismo pasa con Kratos. Kratos es el dios de la guerra. El dios de la guerra es Jesús. Él es el dios de la guerra. También lo conocen como el Sol Invictus, el que nunca ha sido vencido. Él es el Sol Invictus. Él lo que hace es rendirse cuando su pueblo pierde. Cuando él mira que los judíos empiezan a pecar gravemente, no es porque le hayan ganado la batalla a Jesús, no, sino que él dice, Israel, tú pecaste, tú hiciste lo que no estaba bien ante los ojos de Jehová. Ve al castigo. ¿Por qué? Porque Jesús es muy justo. Es muy justo. Es realidad. Dios le dice, ve al castigo. No porque hayan vencido a Jesús. Y eso es lo que ocurre. Jesús muchas veces se ve triste, y la escritura lo dice, que él se pone triste cuando ve a su tierra invadida por personas que no deben estar ahí matando a su pueblo. Él dice que a él le duele, pero él tiene que dejar, porque él tiene todo el poder, él tiene que dejar ¿para qué? Para que aprendan la lección y sientan el sufrimiento del pecado. Porque pecar es grave, sino que el hombre no lo entiende. Y cuando siente las consecuencias, se enoja contra Dios. ¿Es culpa de Dios? No, del hombre. Pero Jesús es conocido como el Sol Invictus. Es solidario. También es Hércules, el que le quita la cabeza a la serpiente. Jesús, todos ellos son alegorías que hablan sobre Jesús. Todas las leyendas apuntan a Jesús, todas, todas, todas. No hay ni una, no hay ni una, no hay ninguna historia que se haya creado que no apunte a Jesús. Todas, todas. Y yo se las puedo descodificar, cualquier historia, para que ustedes se den cuenta de que todas hablan acerca de Jesús. Ustedes deben saber de que nosotros al principio estábamos hablando de que el mundo es como un videojuego y muchas personas pueden andar ahí caminando como bots o como NPCs, viviendo una vida normal, diciendo, es que este es mi propósito, trabajar en una tienda, tener hijos y todo eso, pero luego tienen una iluminación y luego encuentran un deber divino y ese deber divino es el más elevado y la persona se vuelve un Dios. Recordemos que Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Tú primero en la vida tienes un propósito normal, pero luego alcanzas un propósito divino. Y ahí es cuando tú trasciendes, cuando encuentras ese propósito divino. Y es lo que vemos en la película de Matrix. Vemos de que Neo es una persona que trabajaba normal. Neo trabajaba normal en su oficina y todo eso, pero luego tuvo un despertar. Ese despertar no ocurre así porque así, sino que es un proceso alquímico que lo hace el gran maestro, que es Melquisedec, Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Él es el gran maestro. Él enseña a todos, pero no todos saben de que él les enseña. Que es lo que le ocurre a los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Porque él luego se presenta como una madre, como una mujer. Esa es la realidad. Él lo hace y lo hace a propósito para probar los corazones de sus estudiantes. Es realidad. Entonces, Neo tiene que recibir una pastilla y resulta de que Neo, que es el protagonista, es el mismo Jesús, pero también Orfeo es también Jesús. Entonces Jesús te ofrece dos opciones. ¿Quieres seguir en la vida normal o quieres trascender y conocer toda la verdad sobre la matriz, sobre el creador?
Dios, Él te enseña esos dos caminos. Él te enseña esos dos caminos, pero no es fácil comprender a Dios, no es fácil, no es fácil. Es realidad. No es fácil entender a Dios, no es nada fácil. Entonces Neo tiene que tomar una decisión. ¿Queda en su vida normal o trasciende a un llamado de la divinidad? Tiene dos opciones. Es realidad. Entonces, eh, Neo tiene que escoger. Y entonces luego se aparece la Trinidad. Y Trinity es el mismo Jesús. Jesús te está ayudando a través de Trinity. ¿Para qué? Para que tú te vuelvas un Mesías. Y por eso, si tú investigas en internet, buscas sectas que se han creado. Personas que se hacen llamar Cristo, personas que se hacen llamar Jehová, personas que se hacen llamar Yahweh. ¿Por qué? Porque Jesús las estaba ayudando para que se vuelvan Mesías. Pero las personas empiezan a hacer cosas malas. Y a él no le agrada eso. A él no le gusta que se aprovechen de las otras personas y lo que él hace es, se terminó el proceso, ve a pagar tu castigo en la cárcel. Y eso es lo que le pasa a esas personas. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron rectamente. Esa realidad. Entonces, la persona lo que hace es despertarse espiritualmente y por eso vemos de que muchos masones, Illuminati, Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, se esconden y manejan el mundo desde la oscuridad. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer cosas malas. ¿Y se empezaron a qué? A esconder. A esconder. Es realidad. Pero ellos tuvieron que el llamado y quedaron con su proceso. Es realidad. Entonces, Neo luego encuentra a Trinity, que es la Trinidad. Por eso de que Jesús se te presenta como una mujer para ayudarte a trascender. A trascender. Y la mujer purifica al varón. Pero siempre él va a tener una variante, la original, que es Melquisedec, que es la que está a la diestra de Dios, que es el Cristo puro, el que está en el cielo, que está en el cielo. Y el que te dio es solamente una variante. Y él también te muestra el camino para qué, para salir de la matriz. ¿Qué es la matriz? La madre, y la actriz es vientre, salir del vientre. Es realidad. Entonces, ¿el ser humano sale del cuerpo? No, porque la imagen es perfecta, sino que su conciencia empieza como a salir de un huevo y empieza a evolucionar, se vuelve como una serpiente, luego pasa a ser un león, luego pasa a ser un dragón, luego pasa a ser un planeta, un sol, una luna y empieza a trascender, a trascender, a trascender, a trascender. Tu alma, te estoy hablando de tu alma, no de tu cuerpo porque la imagen ya es perfecta, sino que tu cuerpo dentro de ti empieza a evolucionar y tú sientes esos procesos, tú los sientes. Tú sientes todos los procesos para trascender, tú lo sientes dentro de ti, tú sientes como que un proceso alquímico. Por eso todo es un proceso alquímico mental interno. Todo es un proceso mental interno. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 12 dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ustedes deben saber de que los antiguos entendían esto, pero no se le compartía a cualquier persona. Por eso se les llaman sectas ocultistas y ellos ocultaban ciertos secretos. ¿Para qué? Para que el hombre no despertara y trascendiera. ¿Por qué? Porque como les digo, Dios deja que la persona viva y luego el hombre se le enciende como una chispita. Y Dios dejó esa chispita para que se encendiera. Y luego Dios se le presenta y lo empieza a ayudar y a explicarle: mira, tú también eres un Dios. Ellos viven normal, pero tú puedes trascender. ¿Por qué? Porque la persona se le encendió la chispa. Pero Dios lo estableció y luego Él lo ayuda. ¿Por qué Dios hace eso? Porque ustedes deben saber de que Jehová ya sabe todo. Él conoce todo. Él hace todo. Él ya sabe todo. Entonces lo que hace es ayudar a los humanos a trascender. Es realidad, porque Él ya ha hecho todo lo que tú te puedas imaginar. Él ya lo ha hecho. Él ya lo ha hecho. Todo lo que el humano puede imaginarse, Dios ya lo ha hecho. Por eso tiene una conciencia muy abierta y el entendimiento de Él va más allá de lo imaginable. Más allá. Entonces dice: ¿por qué les hablaba por parábolas? Entonces Jesús mismo le estaba ocultando algunos secretos del reino a algunas personas, porque dice: entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Una parábola detente ahí. Y bolas significa de que te está enredando. Jesús hacía eso. ¿Por qué? Porque la persona no era digna de conocer los secretos del reino. Es realidad. Es realidad. Entonces aquí dice: él respondió. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el mismo Jesús. Dice:
Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Le será quitado. Entonces, todo esto se esconde como un misterio. Esas cosas se esconden como un misterio. Los que iniciaron, bien, pero cuando ya los que iniciaron tienen el secreto y lo guardan entre ellos, guardan el secreto entre ellos. Bien, y si la persona le da más a Dios y ama más a Dios, pues Dios más le da. Esa es la idea. Pero a otras personas se le habla por parábolas y la parábola te enreda. ¿Por qué? Porque tú tienes que sentarte a reflexionar. ¿Qué fue lo que Jesús me quería decir? ¿Me quería decir esto o me quería decir esto? Si tú no tienes la capacidad de traducir una parábola, ahí te quedas detenido. Y eso lo hacía Jesús a propósito, porque él entendía de que solamente para las personas que han trascendido son los secretos. Y ustedes deben saber de que los masones, los Illuminati, los Rosacruces, cuando miran a una persona que está enseñando esos secretos hacia el aire libre, ellos van y lo matan, como Jacobo Greenberg. Si tú buscas la historia de Jacobo Greenberg hablaba sobre todo esto. Y ellos lo buscaron ¿para qué? Desaparecerlo. ¿Por qué? Porque esos secretos no pueden compartirse así como así. Y tú dirás, ¿y tú por qué sí lo puedes hacer? Ustedes deben saber de que yo soy Silo. La escritura habla de un profeta que dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Silo soy yo. Por lo tanto, yo tengo libertad de expresarme como yo quiera y de anunciarles el reino a todo el que yo quiera. Dar los secretos al que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo soy el enviado del Todopoderoso. Porque los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Oro Dorada, Jehová los ha amado. Jehová los ha amado. Es realidad. Él los ha amado. Pero ellos no han amado al Señor. Es realidad. Ellos no han amado al Señor. Ellos no lo han amado. Entonces, Jehová el Señor lo que hace es preparar uno nuevo y empezar a regalar todo y volver a construir. Porque eso luego se oculta. Es realidad. Al final, esos secretos vuelven y se ocultan y ellos son los que van a gobernar el mundo con Dios luego. Es realidad. Es realidad. A mí se me permite porque la misma Biblia me protege. Por más de que los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora quieran hacer brujería o hechicería o abogados y todo eso, no van a poder, porque la Biblia me protege. La Biblia habla de Silo, habla del celo de Jehová, del arcángel Miguel, y yo soy los tres. Es realidad. Por lo tanto, no me puede pasar nada. Es realidad. Hasta que el Señor determine otra cosa. Si Él de pronto mira que yo me desvío, está en todo el derecho a quitarme la vida. Del resto, tengo que dar un fruto para el Señor. Es realidad. Es realidad. Es realidad. Entonces, todas estas cosas ocurren. Y ellos no lo muestran porque alguien como Neo, sino que Neo vendría siendo como, podría ser el actor, pero detrás hay una persona que vivió esa experiencia. Es decir, la historia de Neo fue real. ¿Por qué? Porque muchas personas pasan por ese proceso y todas tienen lo mismo, y son los masones, los Illuminatis y los Rosacruces. ¿Por qué? Porque ya han alcanzado una iluminación. Ya la han alcanzado, esa es la realidad.